Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde el drama, el romance y la pasión turca son nuestro pan de cada día. Qué alegría teneros por aquí, listos para sumergirnos en una nueva historia. Hoy vamos a desempolvar del baúl de los recuerdos una de esas parejas que nos hicieron suspirar, que nos robaron el sueño y que nos demostraron que el amor verdadero, sí existe. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, o mejor dicho, de Kemal y Nihan, los protagonistas de Kara Sevda, esa telenovela que conquistó corazones en todo el mundo. ¿Quién no recuerda sus miradas intensas, sus besos robados y ese amor prohibido que nos tenía al borde del asiento? Pero antes de empezar con este viaje nostálgico, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y uniros a esta comunidad de fans de las series turcas. Os prometo que no os arrepentiréis. Tenemos un montón de contenido preparado para vosotros, desde análisis de las últimas novedades hasta curiosidades sobre vuestros actores favoritos. Así que no esperéis más y uniros a la familia. Ahora sí, preparémonos para revivir el amor de Burak y Neslihan. Aunque siendo honestos, hoy nos vamos a centrar más en la magia que crearon en pantalla como Kemal y Nihan, porque fuera de ella, la historia es diferente, y ya sabemos que la realidad a veces no es tan romántica como la ficción. Pero no os preocupéis, tendremos tiempo para hablar de todo. Kara Sevda, o Amor Eterno como se tradujo en algunos países, no fue simplemente una telenovela más. Fue un fenómeno. Una historia que trascendió fronteras y que caló hondo en el corazón de millones de personas. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Madre mía, qué química. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en pantalla, supimos que estábamos ante algo especial. Recordemos un poquito la trama, para refrescar la memoria a los que la vieron y para animar a los que aún no lo han hecho. Kemal, un joven ingeniero de clase humilde con un futuro prometedor labrado a base de esfuerzo y sacrificio, y Nihan, una chica rica y rebelde, atrapada en las jaulas doradas de su opulenta vida, se enamoran perdidamente. Su conexión es instantánea, un rayo de luz en la cotidianidad de Kemal y un escape a las convenciones para Nihan. Comparten sueños, risas y la promesa de un futuro juntos, un futuro que parece brillante y lleno de posibilidades. Pero como suele suceder en las telenovelas turcas, su amor se ve truncado por las diferencias sociales, las intrigas familiares y por supuesto, el villano de turno. En este caso el malvado Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu. Qué personaje tan odiado y a la vez tan fascinante. Emir es la encarnación de la ambición desmedida, un hombre sin escrúpulos capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan se convierte en el principal obstáculo para la felicidad de la pareja. Emir, obsesionado con Nihan desde la infancia, la obliga a casarse con él, utilizando chantajes y maquinaciones que involucran a su familia y a sus secretos más oscuros. Separa a Nihan de Kemal, destrozando sus sueños de felicidad y sumiéndola en una profunda tristeza. Este matrimonio forzado se convierte en una prisión para Nihan, una vida vacía y sin amor donde solo encuentra consuelo en los recuerdos de su pasado con Kemal. Kemal, destrozado por la traición y el desamor, convencido de que Nihan lo ha abandonado por conveniencia, decide marcharse a trabajar a una mina en Zonguldak, lejos de Estambul y de todo lo que le recuerda a su amor perdido. Allí, en las profundidades de la tierra, trabaja incansablemente, transforma su dolor en ambición y, con el tiempo, consigue hacer fortuna. Este periodo de su vida le transforma, convirtiéndolo en un hombre más fuerte, más frío y más decidido a vengarse de quienes le hicieron daño. 5 años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, irreconocible para muchos. Ya no es el joven idealista y enamorado, sino un empresario astuto y calculador, con sed de venganza y dispuesto a recuperar a Nihan, aunque para ello tenga que enfrentarse a Emir y a todos sus aliados. Su regreso a Estambul marca el inicio de una guerra sin cuartel, donde el amor, el odio y la ambición se entrelazan en una trama llena de giros inesperados. Drama, drama, drama. Y aquí es donde empieza lo bueno. El reencuentro de Kemal y Nihan es explosivo, un choque de emociones contenidas durante años. La tensión entre ellos es palpable, visible en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto. Se aman, se odian, se desean, se repelen. Es un torbellino de emociones que nos mantiene enganchados a la pantalla, esperando el siguiente movimiento de cada personaje. Cada mirada, cada palabra, cada gesto, está cargado de significado, revelando la profundidad de sus sentimientos y la complejidad de su situación.
Y es que Burak y Neslihan consiguen transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes, haciendo que el espectador empatice con su dolor y anhele su felicidad. Burak, con su mirada penetrante y su sonrisa seductora, nos hace creer que Kemal es un hombre justo y honesto, pero también atormentado por el pasado y consumido por la venganza. Su interpretación es matizada, mostrando las diferentes facetas de su personaje, desde el ingeniero humilde y enamorado hasta el empresario implacable y sediento de justicia. Neslihan, con sus ojos expresivos y su fragilidad aparente, nos muestra a una Nian que lucha por mantener su dignidad y su amor en un mundo lleno de mentiras y traiciones. Su actuación es conmovedora, transmitiendo la angustia de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor y la esperanza de recuperar la felicidad perdida. Pero, ¿qué es lo que hizo que la química entre Burak y Neslihan fuera tan especial? Pues creo que fue una combinación de varios factores. En primer lugar, ambos son actores muy talentosos y profesionales. Supieron meterse en la piel de sus personajes y transmitir sus emociones de forma creíble y convincente. Su preparación para los roles fue exhaustiva, trabajando en la psicología de sus personajes y en la dinámica de su relación. En segundo lugar, creo que hubo una conexión real entre ellos. No sé si llegaron a tener algo más allá de la amistad, pero lo que sí es evidente es que se entendían a la perfección y que disfrutaban trabajando juntos. Y eso se notaba en la pantalla. Su complicidad era evidente, creando una atmósfera de autenticidad que traspasaba la pantalla. Además, la dirección de la telenovela y el guión también contribuyeron a crear esa atmósfera de romance y pasión. Las escenas de amor entre Kemal y Nihan eran cuidadas al detalle, con una fotografía preciosa que resaltaba la belleza de los paisajes turcos, una música emotiva que acompañaba cada momento clave y unos diálogos intensos que revelaban la profundidad de sus sentimientos. Todo estaba pensado para que el espectador se sintiera identificado con su historia y sufriera con sus penas. La dirección supo crear un ritmo narrativo que mantenía al espectador enganchado, alternando momentos de tensión con escenas de romance y drama. Pero no todo fue un camino de rosas para Burak y Neslihan durante el rodaje de Kara Sevda. Hubo rumores de tensiones entre ellos, incluso se dijo que no se soportaban. Al parecer, sus respectivas parejas, Fariye Evcen, la esposa de Burak, y Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, no estaban muy contentos con la cercanía que mostraban en pantalla. Los celos y las inseguridades pudieron haber influido en el ambiente de trabajo, creando fricciones entre los actores. Los rumores se intensificaron cuando se supo que Fariye no se llevaba bien con Neslihan y que había prohibido a Burak que la mencionara en sus entrevistas. También se dijo que Kadir estaba celoso del éxito que estaba teniendo Neslihan con la telenovela y que le exigía que pasara más tiempo con él. La presión mediática y la constante atención de los fans también pudieron haber contribuido a las tensiones entre las parejas. No sé si todo esto es verdad o no, pero lo cierto es que la relación entre Burak y Neslihan se enfrió después de Kara Sevda. No volvieron a trabajar juntos y apenas se les ha visto juntos en eventos públicos. Es una pena, porque creo que podrían haber formado una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su talento y su química eran innegables, y su colaboración podría haber dado lugar a proyectos aún más exitosos. A pesar de los rumores y las posibles tensiones, lo que nadie puede negar es que Burak y Neslihan nos regalaron momentos inolvidables en Kara Sevda. Sus escenas de amor son de esas que se quedan grabadas en la memoria para siempre. ¿Quién no recuerda el beso bajo la lluvia, la danza torpe y enamorada en una playa solitaria, o la declaración de amor en el ascensor, atrapados entre la inmensidad de la ciudad y la fragilidad de sus sentimientos? Momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor eterno. Estas escenas se convirtieron en íconos de la telenovela, siendo recordadas y compartidas por los fans en todo el mundo. Y hablando de amor eterno, el final de Kara Sevda fue, sin duda, uno de los más impactantes y polémicos de la historia de las telenovelas turcas. No voy a desvelar el final para los que aún no la han visto, pero os aseguro que no os dejará indiferentes. Es un final agridulce que nos hace reflexionar sobre el destino, el sacrificio y el poder del amor. El final desafió las convenciones de las telenovelas tradicionales, optando por una conclusión realista y emotiva que dejó una huella imborrable en los espectadores. Muchos fans criticaron el final por considerarlo demasiado trágico, pero creo que fue un final coherente con la historia que se había contado. Kara Sevda no era una telenovela rosa, sino un drama intenso y realista que exploraba los límites del amor y la venganza. Y el final, aunque doloroso, fue un reflejo de esa realidad. La tragedia final sirvió para enfatizar la fuerza del amor de Kemal y Nihan,
un amor que trascendió la vida y la muerte. En definitiva, Kara Sevda fue una telenovela que marcó un antes y un después en la televisión turca. Una historia de amor, pasión, venganza y sacrificio que conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Dos actores que juntos crearon magia en pantalla y nos hicieron creer en el amor eterno. Su legado perdura en la memoria de los fans, que siguen recordando y compartiendo su historia a través de las redes sociales y los foros de discusión. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado recordando el amor de Burak y Neslihan, o mejor dicho, de Kemal y Nihan. Una pareja que nos hizo suspirar, llorar y soñar con un amor tan intenso y apasionado como el suyo. Hemos hablado de la trama de Kara Sevda, de la química entre los protagonistas, de los rumores y tensiones durante el rodaje y del polémico final. Espero que os haya gustado este recorrido por una de las telenovelas turcas más emblemáticas de los últimos años. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ahora, os animo a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Os gustó Kara Sevda? ¿Qué os pareció la química entre Burak y Neslihan? ¿Os gustó el final? Contadme vuestras opiniones. Me encanta leer vuestros comentarios y saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal para no perderos ni un solo vídeo. Activad la campanita para que os notifique cuando suba contenido nuevo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.